Bien, chicos, ¿cómo están? Buenos días a cada uno de ustedes. Empezamos una nueva jornada, una nueva semana más de labores académicas. Continuamos con el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Ojo, para los que no estuvieron la clase pasada, vamos a retomar un pedacito, continuamos y detallamos. Hoy tenemos que terminar dos ataques muy importantes que la próxima semana vamos a volver a retomar hablando de las consecuencias. Cerramos la próxima semana con una evaluación, una práctica, ojo, una práctica. Aviso, pásale la voz, comunícalo a tu compañero que faltó el día de hoy, que el próximo lunes, infaltable la clase de Historia Universal. Vamos a compartir dos videos muy importantes, al igual que hoy, la semana que viene, realizamos una explicación, ¿no? Compartimos un PPT y aplicamos una práctica. Por lo tanto, va a ser muy importante que la próxima clase no falte, ¿sí? Estás invitado, tienes una cita conmigo en el curso de Historia Universal, ¿está bien? Querido estudiante de cuarto año de secundaria, sección B. ¿Por qué vamos a tomar una práctica? Porque va a ser muy importante prepararnos para el examen que se avecina, que va a ser el día lunes 2 de agosto. Recuerden ustedes que que cada cuarto va a tener un examen, un tipo de examen, cada uno de los cuartos. No van a compartir un mismo examen. A un cuarto se le da un modelo, a otro cuarto otro y al otro cuarto otro. Quiere decir que lo queremos también preparar para ese examen para que usted tenga una buena nota óptima y no pase ningún tipo de percances. Bien, queridos estudiantes, vamos a empezar a desarrollar esta actividad que se acaba de vencer el día de hoy, 8 de la mañana, para contrarrestar y fundamentar. En la Segunda Guerra Mundial, vamos a resolver la tercera pregunta, como resolviendo la primera. ¿De qué forma? Fechas en las cuales se va a dar este desenlace muy importante del siglo XX. Año 1939, guión 1945. Fecha crucial, fecha importante en la cual se va a desarrollar eh, esta Segunda Guerra Mundial. Profesor, pero tenemos entendido registros que hay fechas. Vamos a aclarar por qué a partir del 1 de septiembre de 1939 se empieza la Segunda Guerra Mundial y no antes cuando hay ocupación o cuando hay anexión al territorio Austria, al territorio alemán. No, es a partir de cuando el momento será en el cual le declaran la guerra a Alemania, a partir de ese momento empieza la Segunda Guerra Mundial. Teniendo claro esto, va a ser muy importante para cada uno de ustedes. Otro punto importante es entender los bloques que se van a enfrentar en esta Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles van a ser esos dos bloques? Dos bandos, las potencias aliadas y las potencias del eje, cada una conformada por distintos países. Tenemos las potencias del eje, Alemania liderando, tomando la cabeza, seguido por parte de Italia, sumado a Japón. En un debido tiempo de la historia, Japón se inserta en esta Segunda Guerra Mundial. Por la parte del eje, perdón, por la parte de los aliados, vamos a tener Francia, los británicos, ¿quiénes más? La URSS, ¿quiénes más? Los Estados Unidos. Son los países que van a conformar el otro bando. Por lo tanto, tenemos dos bandos, los de las potencias aliadas y las potencias del eje. Ellos van a protagonizar esta Segunda Guerra Mundial. ¿En bloque, todos en conjunto? No, esto es un proceso. Este de menos a más. La participación tanto de Estados Unidos y Japón en la guerra va a estar condicionada. Claro que muchas naciones y potencias van a estar hincando para que estos países intervengan. Hasta el momento todavía no es conocida como una segunda guerra mundial, a no ser que ya agarre el grado de la misma y a partir de ese momento se considera una segunda guerra mundial. Por lo tanto, durante el desarrollo de este tema, vamos a encontrar causas políticas, económicas, ideológicas, sociales, militares. Uno de los puntos más importantes va a ser la carrera armamentista. Segundo, los acuerdos dados que va a aplicar Hitler después de esta Primera Guerra Mundial, de no pagar la deuda por parte de Alemania a los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Todos estos desenlaces se están presentando. Cuando hablamos de sociales, recuerden ustedes que Hitler es una persecución
para tener un formato en cuanto a sus soldados, ¿no? Y empieza la persecución judía. Ojo, atentos. Esta fue la práctica o la actividad que hemos dejado en plataforma que se ha vencido el día de hoy. Que yo espero que todos se hayan contestado correctamente y muy bien. Queridos alumnos, queridos estudiantes, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta concerniente a la actividad, por favor? Sobre la pregunta uno, profe. Adelante. ¿Cuál es la curiosidad? Decía, ¿cuáles son las potencias enfrentadas y a qué bloque pertenecen? Sí, Esa parte de ahí donde dice y a qué bloque pertenecen, eso no entendí. los bloques a cuál pertenecen. En la Segunda Guerra Mundial tenemos dos bloques, al igual que en la primera, ¿cierto? Tenemos las potencias del eje y las potencias aliadas. ¿Me dejo entender? Cada una de estas potencias, que son los dos bloques que se van a enfrentar, están conformadas por países. ¿Me dejo entender? En la potencia de los aliados tenemos Francia, los británicos. ¿Qué más? Estados Unidos y URSS. Estados Unidos y la URSS. Muy bien, correcto. Y por parte del eje tenemos eje, Alemania. A Francia. No, no, Alemania. Eje, no Alemania. aliados. Eje, Británicos, los británicos. no, Alemania. Japón, Eje, Alemania, Japón, correcto. Falta uno. Falta uno. Alemania, Japón y Italia, señor. Esos son los dos bloques que se van a enfrentar. Profesor, ¿va a haber otros países que se van a anexar? Sí. Van a haber otros países que se van a anexar. Pero eso va a ser después. Vamos viendo cómo se está presentando el inicio de esta Segunda Guerra Mundial. ¿Está bien? ¿Queda claro, Cabo? ¿Sí? Ah, entonces eso era para poner en la tarea. Exacto. ¿Cuáles son las Entendí potencias? esa parte, profe, por eso no la puse. Ah, muy bien. Tranquilo, tranquilo. Ya sabemos que estás preguntando y eso vale. ¿No? Ante una que yo no sé, pregunto. ¿Hay otra pregunta más que los estudiantes? ¿Algo? ¿Interrogantes? profesor. Adelante, Alison. Y si yo en la primera puse, se enfrentaron las potencias aliadas y las potencias del eje, ¿está bien? Sí, la voy a considerar, Alison. ¿Por qué? Porque está diciendo lo correcto. Lo único que faltaría sumar a tu respuesta sería poner los países, pero bueno, igual estás poniendo las potencias del eje y los aliados, que es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Cuando mañana más tarde, cuando les venga en la pregunta, supongamos, en una pregunta de examen de admisión, se preguntó, los países, ¿no? Por ejemplo, en el siguiente enunciado, están plasmados los países que pertenecieron en la Segunda Guerra Mundial a las potencias del eje. Y te vienen alternativas, ¿no? Por ejemplo, te puede venir Perú, México, Italia, ¿no? Las potencias del eje, Perú, México, Italia. En la segunda pregunta te viene, por ejemplo, Alemania, Italia, Japón, ¿no? Y en la segunda te viene otra opción así de países. Es obvio que tú tienes que saber qué potencia, ¿no? O en qué potencia estaban estos países. O qué países conformaban la potencia tanto del eje como la potencia de los aliados. Me dejo entender para que tú sepas, ¿no? Quiénes son. Es lo que más se necesita saber y lo que yo quiero que ustedes entiendan. Pero lo que tú has respondido está bien, está correcto, está dentro de, como se dice. Falta algo, ¿no? Te puedes perder un punto a lo mucho, pero más no. ¿Otra pregunta más? ¿Interrogante? Ninguna. Ok, bien, muchachos. Vamos a continuar acá, ¿ver? Uy, eso. Se fue hasta el último, ¿no? Muy bien, queridos estudiantes, vamos a hablar justo acerca de esta Segunda Guerra Mundial y lo que va a traer consigo la misma, ¿no? Ojo. Uy, ¿qué pasó? Muy bien, muy bien. ¿Qué trae consigo esta Segunda Guerra Mundial? Nosotros en la clase pasada estábamos hablando acerca de estos primeros orígenes de esta Segunda Guerra,
entender el concepto, quiénes son los bandos que se van a enfrentar, qué van a arrastrar para el desarrollo de esta Segunda Guerra Mundial, que va a ser muy importante lo que desarrollen, plasman, ¿no? Y se den prácticamente. Desde el punto de vista del cual hemos estado analizando nosotros, vamos a darnos cuenta que este va a ser un conflicto armado, considerado uno de los más grandes y a la vez uno de los más sangrientos que los estudiantes, porque se va a ver lo que hasta el momento estaba pasando, ¿no? En secreto, en silencio. Estas potencias que van a participar en esta guerra van a ir especializando sus armamentos, se van a ayudar a un punto de concentrar y elaborar armas para aniquilar con la raza humana prácticamente. Uno de esos puntos en los cuales Alemania también se va a ir reforzando en el marco de su edificación. La clase pasada hablábamos acerca de las causas, ¿no? Entendiendo cuáles son los aliados, ¿no? O cuáles son los que integran las potencias aliadas, tanto como Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la URSS, y por otro lado las potencias del eje, cómo se están presentando, Alemania, Italia, Japón. Son los bandos en los cuales van a ser protagonistas del desarrollo de esta Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más vamos a tener con nosotros? Uno, un punto importante, ver en qué momento surge la idea de poder recuperar o realizar una guerra por parte de estos líderes políticos, en este caso militares, ideológicos. El impartir una ideología, un pensamiento, una filosofía, un liderazgo, ¿no? Va a ser condicionante para los pueblos. ¿Por qué? Porque prácticamente van a seguir lo que se acuerdan. Y uno de los puntos decisivos de esta Segunda Guerra Mundial es la recuperación, en este caso, de los territorios, ¿no? Y no solo de los territorios, sino de las cosas que se perdieron, ¿no? Que trajeron como resultado la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y más que nada eso va a ser para los que van a participar en esta guerra. Por otro lado, vemos a los estados totalitaristas que están posicionándose, ¿no? Tanto el nazismo como el fascismo, de los cuales están consolidando, ojo, consolidando sus lazos como parte de un mismo equipo, ojo. Ahora, también habíamos hablado acerca de los causantes de esta Segunda Guerra Mundial, ¿no? La inestabilidad internacional, el deseo de la revancha por parte de Alemania, la depresión económica, ¿no? También va a estar el ascenso de las ideologías totalitaristas. Entonces estamos encontrando causas de diferentes aspectos, ¿no? En diferentes momentos e instancias. Que lo único que van a ayudar es a poder entender, pues, cómo se presenta en varios ámbitos esta Segunda Guerra Mundial. En los aspectos políticos, cuáles son las causas políticas, las causas económicas, las causas ideológicas, ojo, causas ideológicas, y los accionarios que van a realizar para considerarse, catalogarse como una potencia, ¿no? En este caso, para realizar la Segunda Guerra Mundial. Viendo y analizando los puntos de inicio de esta Segunda Guerra Mundial, nos remontamos al hecho en el cual ya Alemania había anexado territorios austríacos a sus espacios. Faltaba un ligero espacio, ojo, faltaba un ligero espacio en el territorio, pues, para consolidar por parte de los alemanes. Ese ligero espacio que querían los alemanes del territorio de Checoslovaquia va a ser un condicionante. ¿Por qué? Porque va a condicionar a los otros estados en decidir si hacer la guerra, si es que le dan ese territorio, ese espacio. Por lo tanto, los alemanes ya están posicionados, ¿no? Saben como se dice, saben lo que van a realizar, ya están convencidos, y es con este espacio de pelear la parte oeste, el territorio checo, y entre otros territorios más, como también el corredor de Danzig, va a significar muchísimo. Va a significar muchísimo en el sentido de que
voy a desplegar mis tropas, pero tengo que hacerlo de manera estratégica. Por lo tanto, una forma de, una forma de condicionar a los otros estados es participando en los pactos. Y otro punto negativo es de que de los pactos que firmó Alemania, no hizo caso, ¿no? Igualito conquistó y dominó el territorio de los checos y va a generar un nuevo condicionante, una nueva situación. Prácticamente las horas estaban contadas, pero hasta el momento nadie le declaraba la guerra a Alemania, eso era el condicionante. Como nadie le declaraba la guerra, ¿no? Todavía, por lo tanto, no podemos decir que marca el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Claro, las acciones van a ir, fueron aumentando de menos a más, por así decirlo, ¿no? Pero prácticamente se va a presentar una situación de tensión en la cual prácticamente Hitler va a tener que dar lazos y formar un eje Roma-Berlín-Tokio que se va a presentar. Tomar una decisión por estos estados se va a dar. Hitler toma la decisión de invadir Polonia y he ahí el detonante, señores. ¿Por qué? Objetivo número 1, invado Polonia, recupero el corredor de Danzig, me domino del corazón, de la mitad del corazón de Europa. Asimismo, ojo, asimismo, de poder dominar Polonia en otros estados, va a ejercer su dominio, ¿no? Esperan, termina el conflicto, ¿no? Se dan pues los escritos de lo que van a realizar. Hitler, no conforme con ello, empieza su jornada de expansión. ¿Cómo la realiza? A través de qué se da, o qué se presenta, de lo que nosotros vamos a ir hablando y entrando en detalle, ¿no? Lo que hasta el momento hemos estado hablando. ¿Cuál va a ser el camino de la guerra? Tenemos a un Japón por allá por el año 1932 que está tratando de resolver sus inconvenientes. Para 1936, Hitler laza la mano con Benito Mussolini, este italiano, y firma lo que se conoce como el eje Roma-Berlín. Y el apoyo mutuo, ¿cómo se va a dar? Para 1938, Hitler, ¿qué hace? Anexa a Austria. Para evitar el enfrentamiento, los líderes de Francia y Gran Bretaña, ¿qué hacen? Se juntan con Hitler. Le ceden parte del territorio checoslovaquio, pero no conforme, Hitler invade todo lo que es Checoslovaquia. Al invadir todo lo que es Checoslovaquia, estaban a miras de forjar este tercer rey. Y al forjar el tercer rey, ¿no? No es que si ya forjó el tercer rey quedó ahí, no, sino que prácticamente va a considerar su dominio de querer hacer crecer más este imperio. Lógico, lo van a lograr. Es por eso que para el 1 de septiembre de 1939, cuando Hitler decide desplegar sus tropas hacia Alemania, ¿no? Hacia Alemania, se va a dar un hecho muy importante, que va a lazar lazos de amistad con Stalin, Hitler y Stalin, y van a firmar sus primeros ministros un tratado, ¿no? El, el tratado Ribbentrop-Molotov, ¿no? Y esto va a ser muy favorable, ¿no? Ya que va a definir, como se dice, los espacios en la guerra. Tú no me tocas, yo no te toco, yo no hago nada. Listo, va a ser uno de los puntos clave del desarrollo de esta Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, ¿no? Va a lograr un condicionante, se va a lograr un condicionante, pero más no cuando ya está el territorio de Polonia empezando a poblarse en sentido con el ejército alemán. Por lo tanto, una vez ellos intervenidos en estas regiones dominadas y conquistadas por parte de Alemania, van a buscar, ojo, la ayuda para poder resolver esta invasión de Alemania. Y la mejor ayuda va a ser de que cuando Alemania invade Polonia, también le declaran la guerra.
Por lo tanto, el tercer Reich va a estar condicionado, ¿no?, a lo que se explica en la declaración de guerra, ¿no?, y lo que va a ser muy provechoso para, en este caso, para, para Alemania, para poder, como se dice, eh, lograr seguir dominando su territorio. Por lo tanto, estamos viendo, ¿no?, los bloques que se van a enfrentar en esta primera parte de la Segunda Guerra Mundial. Las potencias occidentales conocidas como aliados y las potencias del eje. Cada uno con sus números en este caso. ¿Cuáles van a ser las características de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué características tiene este enfrentamiento que se va a presentar el día de hoy? Tiene características como crueldad desconocida, ¿no? La necesidad de condicionar una bomba atómica en los espacios es todavía hasta el momento inconcebible. Otro punto importante va a ser el potente armamento. Mientras, ojo, mientras que otros estaban pues condicionándose, preparándose, recuperando su economía, Alemania estaba preparando y construyendo los Panzer, que son un conjunto pues de tanques, unos tanques, ¿no?, óptimos para el desarrollo para el desarrollo de esta guerra. También durante este periodo se va a ver la gran extensión territorial que va a abarcar este imperio. Entonces, por lo tanto, estamos viendo las características de la Segunda Guerra Mundial. Crueldad desconocida, potente armamento, gran extensión territorial y, sobre todo, pues es lo que se va a dar en esta Segunda Guerra Mundial. Viendo las dos etapas muy importantes. Etapas que van a girar en el marco de 1939 a 1945. En el marco de estos dos bloques que se van a enfrentar, o estas dos etapas que van a enfrentar, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial, van a pasar una serie de hechos. Si bien es cierto, van a estar los policías. Cada uno de esos hechos son los que vamos a analizar. Y un punto del cual vamos a partir es los inicios de esta Segunda Guerra Mundial y la acción relámpago para ir conquistando territorios por parte de los alemanes, que va a ser la guerra relámpago que van a realizar, y la rapidez con la que van a realizar. Vamos a dejar de compartir acá, estudiante, para dar una pequeña ronda de preguntas en base a lo que estamos analizando para poder continuar después con esta Segunda Guerra Mundial. Preguntas pequeños. Prácticamente hemos visto la primera parte del desarrollo de la guerra, no olvidando los periodos. Durante el primer, son dos etapas que van a expandir. Ya tenemos, por un lado, empecemos hacia atrás. Tenemos una Alemania resentida. Tenemos un Hitler, líder político, que va a instaurar su ideología. Muy bien, profesor. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos, profesor? Que va a ir anexando Austria y parte de Checoslovaquia, que no cumple lo que se habían prometido con las naciones o los ministros que estuvieron, prácticamente está el condición. Y otro punto muy importante que se va a presentar en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, va a ser la rapidez con la cual Hitler se va a ir ejerciendo dominio en los espacios, ¿no? La rapidez más que nada, para intervenir en esos espacios. Ahora, al regreso vamos a hablar acerca, ¿no?, de cómo va a ser todo el desenlace de la Segunda Guerra Mundial, lo que trae consigo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y lo otro va a ser entender y conocer cómo es que Alemania empieza a construir ese gran Reich, ese gran imperio alemán, en este caso. ¿Sí? Bien, vamos a pasar lista rapidito